Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que ha apartado de su tiempo en este fin de semana. Estamos desde aquí con mi médico, una plataforma lista, disponible para usted, para que pueda recibir la información que usted ha programado con anticipación. Usted ha apartado de su tiempo, ha agendado esta cita en Aquí con mi médico. Diferentes formas de poder accesar con nosotros en esta mañana. Tenemos desde nuestra cabina en HRN la transmisión que se origina para la radio y la televisión. Síganos a través de HRN, a través de TSI y a través de las plataformas digitales como el app de Televicentro, también las transmisiones en simultáneo del Facebook Live, de TSI, HRN y Aquí con mi médico. Ahora también llegando por YouTube. Tenemos nuestro canal Doctor Videa Channel. Está conectado para que usted no se pierda ni un tan solo detalle de Aquí con mi médico fin de semana tras fin de semana. Plataformas disponibles como plataformas que nos enlazan con usted a través de nuestro triaje virtual. Un mensaje de texto o de WhatsApp al 9410 8727 es la vía de comunicación que nos conecta con nosotros. Háganos saber cuál es su duda, háganos saber cuál es su inquietud en esta mañana, que estamos dispuestos para resolver cada una de las condiciones que hoy a usted le están afectando. Muchas veces nos quedamos esperando mejorar sin tener ningún abordaje. Háganos cómplice de su problema. Escríbanos. Envíenos un mensaje de texto o de WhatsApp al 9410 8727 y nosotros estaremos ahí muy pendientes de dar respuesta a la inquietud que pueda tener en esta mañana. Usted dirá, pero no es del tema del cual se va a hablar hoy. No importa, el triaje virtual es una plataforma que resuelve sus problemas de manera inmediata. Solamente necesita activarlo a través de ese mensaje de texto o de WhatsApp al 9410 8727. Somos Aquí con mi médico, plataforma disponible para usted, cuya inversión exclusiva es su tiempo para recibir esta consulta que usted ha programado para esta mañana. Somos portadores de buenas nuevas en Aquí con mi médico, y es que sin duda alguna ha despertado un interés particular el número de casos de enfermedad cardíaca. ¿Cuántas personas están presentando, y nos ha tocado en las últimas semanas, atender casos de infarto, producto de esa obstrucción que se da en las arterias, coronarias principalmente, que son las que irrigan el corazón? Muchas personas presentando tipo de problemas cardíacos. Pero existe un examen del cual hoy les vengo a hablar, llamado score de calcio. Ese mide el porcentaje de obstrucción que usted tiene en sus arterias coronarias y que son potencialmente mortales. Por eso Diagnos en esta oportunidad dice que su máquina debe ser checada, que su máquina debe de ser ajustada, esa máquina llamada corazón, que muchas veces usted puede tener padecimientos sin que tenga síntomas, pero que la enfermedad ya comenzó. Usted que ha tenido padecimientos de altos niveles de colesterol y triglicéridos por los años, le quiero comentar que muy probablemente ha existido una obstrucción que ha empezado a causar molestias y ese dolor significa falta de oxígeno a su músculo cardíaco. Pero a través de este estudio score de calcio usted puede realizárselo y poder identificar si existe o no un grado de obstrucción para tener un abordaje de manera temprana. Diagnos tiene esta promoción con una inversión de 3.800 lempiras. El precio regular es de 5.430 lempiras, pero esta oportunidad para el mes de marzo es algo que usted no debe de desaprovechar y revisar su corazón y saber si existe o no un riesgo o una posibilidad potencial de tener una enfermedad cardíaca. Usted puede hacer su cita, agendar ese estudio que es a través de tomografía, llamando al teléfono 9453-7111. Este estudio es exclusivo de Diagnos en la región
noroccidental del país, San Pedro Sula, pero usted puede viajar, ya que sin duda alguna la prevención no tiene límite. Repito de nuevo, 94 53 71 11, díganos la imagen ética de la medicina para que pueda programar su estudio de score de calcio. También mencionarles que ya llegó la vacuna contra la influenza. Esa vacuna que previene los casos complicados de la enfermedad ya está en el país y cubre contra las cepas del año 2025 en el cual estamos. Hemos venido mencionando en las últimas semanas el incremento de casos de influenza. Y es que el año 2024, en nuestra experiencia, fue el año de mayor número de casos. Y que sin duda alguna para este año se proyecta igual condición. Pues desde el Centro de Estudios Médicos BIME se cuenta con la vacuna. Y es una vacuna que está indicada para toda la población de 6 meses en adelante, incluido la tercera edad. Es una vacuna que usted puede recibir anualmente con el menor número de efectos secundarios y que principalmente le va a ayudar a usted a prevenir los casos complicados. ¿Y cuáles son? El desarrollo de la neumonía viral, que es potencialmente mortal. ¿Cómo puede agendar la cita en este fin de semana usted? Es llamando al teléfono 9520-7550. Desde el área de urgencias de CAMI, en Clínicas Médicas San Carlos, se está para brindar esa atención y el fin de semana puede usted vacunarse. Una sola dosis al año le hará la prevención que necesita para evitar que se vaya a complicar por un cuadro viral de influenza. A protegernos todos, a hacer prevención. Recuerde que estamos en el mes de la lucha contra la obesidad y hemos titulado la estrategia que comenzó con la Feria de Salud y que hemos ido desarrollando en los 3 fines de semana anterior, en las 3 consultas anteriores, diferentes temas que han ido orientados a el manejo de la obesidad, a mejorar esa condición física. Y hoy, en el tema de la semana, vamos a tener una enriquecida discusión, enriquecido diálogo en el tema artrosis y enfermedad metabólica. Usted dirá, ¿qué tiene que ver la artrosis en la enfermedad metabólica? Pues sí, hay relación de la artrosis con la enfermedad metabólica. Después de estos consejos de interés, tenemos ya a nuestra invitada para conversar sobre este tema. Ya retornamos. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. En el tema de la semana, continuando con nuestra serie en relación a la obesidad, bajo este eslogan Muévete al cambio, hemos definido para este fin de semana tocar el tema de la artrosis. Más allá de ese desgaste en las articulaciones, queremos hoy encontrar la relación existente con las enfermedades metabólicas y la artrosis como una enfermedad metabólica. Para ello hemos decidido invitar a la doctora ortopeda Stephanie Wagner, ya muy conocida en Aquí con mi médico, una ortopeda que ha brindado mucha atención, consejos, estuvo en la reciente Feria de Salud Muévete al Cambio, brindando una cantidad de atenciones y que sin duda alguna estaban relacionadas con esta condición de la artrosis. Ahora yo les presento el perfil del especialista en esta mañana de la doctora Stephanie Wagner. Ella es médico, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Medicina General y Cirugía, también graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la especialidad de ortopedia y traumatología. La doctora Wagner es especialista también en hombro y rodilla en la Universidad de Minnesota
en los Estados Unidos, su última especialidad. También ella es médico donde brinda su atención en el Hospital Escuela y el Hospital Dime. Ahí realiza su práctica profesional y hoy aquí, desde aquí con mi médico, desde este consultorio, para ayudarnos a construir esos conceptos en relación a la artrosis y la enfermedad metabólica. Doctora Stephanie Wagner, es un gusto que esté con nosotros en Aquí con el Médico, doctor. nuevamente después de una gran faena en esa feria de la salud. Sí. Muchas atenciones, ¿verdad? Exagerado. La verdad es que la cantidad de pacientes fue sorprendente. No me imaginaba yo que fuera tan grande la actividad y pues realmente creo que todos los pacientes quedaron muy satisfechos, se brindaron muchas atenciones, se dio educación porque también hablamos un poquito de estos temas alrededor de la obesidad y pues la verdad es que fue una experiencia muy grata. ¿Cuáles fueron las principales causas por la cual se consultaba el tema de ortopedia con usted? ¿Cuáles fueron esos principales motivos de consulta, diría? Pues definitivamente rodilla, artrosis, ¿verdad? Lumbalgias. Lumbalgias fue otro tema bien importante y dolores de hombro. Creo que si lo agrupamos, esos tres fueron los que más atenciones se brindaron. Los principales motivos. Y que lastimosamente, doctora, cuando el paciente viene a relatar la historia de estos padecimientos, hablan de tiempos de padecerlo. Sí. Y que lo van dejando, y ese es uno de los mensajes que desde aquí con mi médico tratamos de llevar, es que no se dé tanta larga, porque a veces los problemas que son tratados a tiempo se evitan esas grandes complicaciones. Claro. En la mayoría de los problemas de salud en la población de nuestro país, que es lo que nosotros tenemos contacto y experiencia, es porque la persona se dejó que el tiempo pasara y se comenzaron a complicar. Sí, la típica historia siempre es, me empezó a doler, era algo que dolía poco, que no me limitaba a la actividad, pero luego el dolor fue incrementando, incrementando, incrementando. Y pues lastimosamente la mayoría de pacientes acuden cuando ya el dolor es súper intenso y pues generalmente es porque ya ha habido una progresión de la enfermedad y ya la enfermedad pues está en los grados más avanzados. Hoy vamos a hablar de la artrosis y vamos a hablar de esa relación que existe con la enfermedad metabólica o como una enfermedad metabólica. Para ir entrando en materia, al consultarle sobre la definición de la artrosis, ¿qué es la artrosis? Okay. ¿Cómo puede entender, comprender cada una de las personas que nos están siguiendo esta definición? Bueno, la artrosis es una enfermedad degenerativa, crónica, que afecta el cartílago articular y lo va degradando. Es decir, hay pérdida del cartílago articular en varias articulaciones. Las más frecuentes son la rodilla, la cadera, las manos y el hombro. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuáles son los factores que llegan a provocar que se dé la artrosis? Porque sabemos que hay condiciones que en edad nos van generando ese Correcto. cambio degenerativo, pero hoy por hoy, doctora, lo vemos en edades Más jóvenes. más jóvenes. ¿A qué edades más o menos que uno espera que alguien tenga artrosis o desgaste? Pues como usted lo menciona, realmente el factor más frecuente es la edad, pues todos vamos a llegar a tener cierto grado de desgaste en nuestras articulaciones. Eso es producto del paso del tiempo y del uso, ¿verdad? Pero ahora, como usted lo menciona, lo vemos más en gente joven, incluso gente en sus 20, 30 años, empezamos a ver que ya hay signos tanto clínicos como radiológicos de desgaste del cartílago articular. Y esto lo relacionamos a varios factores. Por un lado es el factor de trauma, es decir, los golpes, las lesiones, las fracturas que pueden afectar el cartílago articular y que inician ese proceso de desgaste. Ahora con tanto accidente de moto que vemos, ¿verdad? Eso es una de las causas. Y luego tenemos, pues lo que venimos a hablar ahora, la asociación de la artrosis con las enfermedades metabólicas. ¿Qué enfermedades metabólicas? La diabetes, la dislipidemia, la obesidad,
todas estas enfermedades están relacionadas con la artrosis porque el principio de esto es que estas enfermedades producen una inflamación crónica de bajo grado y esa inflamación se va a traducir en un inicio de la enfermedad en las articulaciones. Lo voy a desglosar por partes. Por ejemplo, en el caso de la dislipidemia y de la diabetes, la alteración del azúcar, la alteración de los lípidos en nuestro cuerpo, va a alterar la producción de cartílago en nuestra rodilla. Sí. Al verse afectada esa producción de cartílago, se activan unas enzimas que son las que degradan el cartílago y ahí es donde ocurre un desbalance entre la producción del cartílago y el desgaste. Y cuando ese balance es negativo, es cuando empieza a haber signos de artrosis. O sea que enfermedades como la diabetes, los trastornos del colesterol y triglicéridos que son tan frecuentes, y no digamos en este trimestre que la consulta en su gran mayoría se presentan personas con alteraciones de esos niveles de los lípidos. Que hablamos del colesterol total, hablamos de un colesterol LDL alto, llamado el colesterol malo, conocido de esa manera, y un colesterol HDL bajo. Esa es la característica, más los triglicéridos elevados, más el ácido úrico elevado. Esas son las características, pero esa situación no solamente representa ese dolor de cabeza, no solamente representa ese adormecimiento que muchas personas aquejan en sus articulaciones, en sus músculos, en trastornos del equilibrio, sino que también están haciendo acciones a nivel de las articulaciones. Claro, porque también se activan factores proinflamatorios que van a llevar a una inflamación de las articulaciones. Incluso yo lo puedo ver en mis pacientes ya diagnosticados con artrosis, de repente no una artrosis metabólica, pero una artrosis producto de la edad, cuando los niveles de azúcar y de lípidos en sangre aumentan, ese paciente va a llegar a consulta con más dolor, pese al tratamiento. Entonces, por eso es que no podemos disociar lo que es el tratamiento de la enfermedad como tal, sin cuidar estas enfermedades de base, porque realmente van a tener un impacto sobre la salud de la articulación. Qué interesante el hablar de este tema y ver la asociación, porque hoy usted está diciendo, ahora puedo explicar en mi condición de salud del por qué a mí me pasan doliendo, a mí tengo mayor dificultad cuando los niveles se me suben. Hoy puede decir, cada vez que esos niveles están altos, está repercutiendo en mis articulaciones, están generando mayores manifestaciones. ¿Y qué manifestaciones podemos encontrar? Usted las va a conocer después de estos breves consejos de interés. Estamos hablando de la artrosis y la relación como enfermedad metabólica. Sumamente importante, un tema al cual no lo habíamos tenido con este abordaje y hoy la doctora nos lo trae en esta mañana y que sin duda alguna nos va a servir para saber que si yo controlo bien esos niveles de colesterol y triglicéridos, podría yo tener una mejoría significativa de mi condición, de esa inflamación, de ese desgaste que estoy teniendo producto de esos patrones de conducta. Hacemos esta breve pausa comercial y ya retornamos. Sin duda que hoy estamos abordando un tema de interés. Estamos conversando en esta mañana sobre la artrosis, que es ese desgaste, esa degeneración que se tienen en las articulaciones, pero cómo influye la condición metabólica para que ese desgaste sea más acelerado, sea más pronunciado y que deje consecuencias que sin duda sean lamentables y que la estemos viendo de manera temprana en nuestra población. Por eso la doctora Stephanie Wagner, médico especialista en ortopedia y traumatología y con una especialidad en hombro y rodilla, nos está ampliando este tema y que sin duda alguna nos hace reflexionar no solamente como pacientes, sino que también como médicos,
que debemos de buscar esas asociaciones con el propósito de mejorar la condición metabólica para que con ello pueda mejorar el paciente las condiciones funcionales de sus articulaciones. Doctora, como estamos en este mes de la lucha contra la obesidad, generando programas de orientación y proponiendo cambios a la población en relación a la condición de la obesidad y el mismo sobrepeso, que desde ya, al empezar a tener unas libras de más, ya nos genera algún grado de complicación. Lógicamente, la complejidad va pasando entre mayor afectación nosotros tenemos. Pero, hablando de la obesidad, porque alguien dice, sí, las articulaciones se le van a desgastar por el peso, por esa acción mecánica, pero no solamente por la acción mecánica, por andar ese peso de más, esas libras de más, que sin duda alguna andan sobrecargando las articulaciones. Y una de las principales es las rodillas. Pero no solamente es la parte mecánica, en obesidad hay otros fenómenos que también llevan y aceleran ese proceso de la artrosis. Así es. Siempre hemos pensado, como dice el doctor, que la obesidad solo interviene de una manera mecánica sobre la articulación, es decir, entre más peso, más sobrecarga. Pero ahora se ha visto que también tiene una implicación metabólica. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo tiene hormonas, tiene factores proinflamatorios, por ejemplo, la leptina, que va a inhibir la síntesis de los condrocitos, o sea, se va a dejar de producir cartílago en la articulación. Y además de eso, esto va a generar una activación de factores proinflamatorios que van a inflamar más la articulación, y esto va a ocasionar que la rodilla o cualquier otra articulación duela más. Sin duda que estos fenómenos no solamente van a afectar la parte mecánica, sino que también esa parte hormonal se viene a sumar en esa condición que va a ir causando ese deterioro de lo que es esa salud articular, que hoy nosotros desde esta plataforma estamos incentivándolo a usted, generándole conciencia y haciendo de una u otra manera una advertencia de lo que se requiere hacer para identificar esos factores que nosotros tenemos, porque hay situaciones donde ya no son modificables, hablamos la edad, el mismo género, pero puede usted retrasar, enlentecer esos procesos de desgaste, porque tenemos personas, doctora, hoy por hoy, que tienen una agilidad, una habilidad, flexibilidad mucho mayor a personas jóvenes, y eso yo creo que lo ve en la consulta. Claro, definitivamente yo siempre digo que la edad no es un límite, ¿verdad? Todos sabemos cómo vamos a querer llevar nuestra vejez. Si usted se cuida desde joven, cuida su alimentación, hace ejercicio, ¿verdad? Va a prevenir todas estas enfermedades. Imagínense qué importante que incluyendo la artrosis. O sea, el hecho de que haya una artrosis metabólica debe de ser una alarma para nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos limitaciones en nuestras articulaciones va a afectar nuestra deambulación, nuestra independencia. Si ustedes se fijan, las personas que se mantienen súper activas, de adultas, pues son personas independientes. Y las personas que desde joven padecen de estas enfermedades crónicas, pues realmente tienen limitantes. Cuando ya se da ese cambio degenerativo, no solamente es que tengo ya el desgaste, sino que también se acompaña de una serie de síntomas y signos. ¿Cuáles son esos que pueden orientar hoy a la población para poder identificar de que sí ya están en un camino de la artrosis y que esa artrosis le está generando ya manifestaciones? Porque el punto es no solamente que usted tiene desgastadas las articulaciones, sino que ese desgaste comienza a generar molestias. ¿Y cuáles son los síntomas acompañantes de esa degeneración articular? Ok, el principal síntoma es dolor. La mayor parte de las personas refieren que este dolor les va a aumentar cuando suben y bajan gradas, cuando permanecen mucho tiempo sentados con su rodilla en flexión y se levantan, o hay dolor en la cadera, ¿verdad? Inflamación
rigidez por las mañanas que luego con los minutos cede. Y pues en algunos casos, cuando ya el desgaste es avanzado, deformidad. Vamos a ver que los pacientes tienen deformidades en sus manos, deformidades en su rodilla, producto de ese desgaste avanzado. Ahora bien, siempre hablamos de la artrosis como la artrosis de la edad. Ese sería el cuadro clásico. Pero cuando ya hablamos de la artrosis metabólica, vamos a tener ese mismo paciente que manifiesta estos síntomas, pero que le va a referir que le duelen todas las articulaciones. O sea, llega por la rodilla, llega por el hombro, por la columna, por la cadera, le duele todo el cuerpo. Y a veces uno piensa, ¿será esto una artritis, una enfermedad autoinmune, verdad? Hacemos exámenes y esos exámenes autoinmunes normales. Pero de repente ya nos vamos a los antecedentes y hacemos exámenes para ver si el azúcar está elevada, si los lípidos, el colesterol, triglicéridos están elevados y nos damos cuenta que sí están elevados. Y ya nos damos cuenta que esto se trata de una artrosis metabólica. Y qué interesante el hecho de que usted menciona que no solamente usted lo espere este tipo de reacciones y manifestaciones a nivel de la rodilla, a nivel del hombro, sino que estas manifestaciones, al ser sistémicas, o sea, involucran a todo el organismo y generan esos cambios inflamatorios que se acompañan del desgaste articular en todas las articulaciones. Es por eso esas personas que aquejan dolor, manifiestan dolor en todas sus articulaciones, hablan de las manos, hablan de los codos, de los hombros, de la columna principalmente, y también cadera, tobillos, eso Rodillas, generalizado. sí, generalizado, exactamente. Entonces realmente a nosotros siempre nos habían enseñado como médicos que cuando el dolor es poliarticular, o sea que involucra muchas articulaciones, es que seguramente era una enfermedad como la artritis reumatoide. Correcto. Pero nos damos cuenta que en estos casos de artrosis metabólica vamos a tener dolor en múltiples articulaciones. De hecho, déjeme comentarle, doctor, que así fue como se hizo la asociación entre la obesidad y la artrosis, porque empezaron a ver que los pacientes con obesidad tenían artrosis de rodilla, pero también tenían artrosis en las manos, y las manos no son una articulación de carga. Entonces ahí notaron ellos que no solo era el punto mecánico de sobrecarga, sino que también habían factores inflamatorios que influían en esta enfermedad. Qué interesante ese concepto, porque sin duda, como usted lo dice, ¿por qué puede haber o existir una artrosis a nivel de las manos si no es una articulación donde se sujeta o se sostiene peso alto? ¿Y por qué se da? Y es que cuando hablamos de la parte metabólica, hablamos de ese sistema que es general, que involucra todos los órganos del cuerpo, y es esa la causa de la cual hemos venido hablando en este mes, que es la que provoca que se den múltiples manifestaciones y que no se queden concentradas en un órgano en particular, sino que sea generalizada. Por eso también vemos, y hemos hablado en el tema del sobrepeso y de la obesidad, cómo las personas aquejan mucho más enfermedades. Y es que el sistema inmunológico se deprime, doctora, cuando hay inflamación. Y es como ya está establecido que es una inflamación crónica, persistente, entonces esa condición baja sus defensas y usted está mucho más propenso a sufrir cualquier tipo de enfermedades que nuestro sistema inmunológico la repele. Pero cuando usted lo tiene deprimido, entonces con mayor facilidad usted está enfermando. De igual manera, hay manifestaciones a nivel articular como la que la doctora nos ha explicado en esta mañana y que sin duda nos genera síntomas que hoy usted comienza a identificar. ¿Cuál es la forma para hacer diagnóstico de la artrosis y de la artrosis metabólica? ¿Qué se debe de sumar en esa plataforma, en esos exámenes, en esos test, que no solamente seguro van a incluir estudios radiográficos? Sí, bueno, principalmente la historia clínica, el examen físico, rayos X. Usted no necesita hacerse una resonancia, con una simple rayos X con carga podemos ver si hay artrosis o no y estadificarla también. Y luego el screening que hacemos, ¿verdad? Para ver cómo está la glucosa, cómo están
el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico y así tener un panorama. Y luego, índice de masa corporal. La relación entre índice de masa corporal y la artrosis, pues ya sabemos que a mayor índice de masa corporal, más daño articular. Y sin duda alguna, cuando tenemos un panorama completo, porque esto es involucrar estudios de imágenes, como bien lo dice la doctora, esa radiografía, que usted lo puede ver como simple, pero sí que aporta muchas formas para que como médico se pueda, en este caso la ortopeda, identificar ese grado de separación que hay entre un hueso y otro en la articulación, que va significando ya que hay un grado de desgaste y que eso se tiene que ir valorando y midiendo en relación a una persona bajo sus mismas condiciones, a su misma edad, cuál es el punto que debe tener de fortaleza articular o si ya se perdió. Pero adicionalmente, la doctora nos comenta que hay que hacer pruebas de laboratorio, de esos chequeos que le hemos invitado a usted desde inicio de año, que debe de practicarse para que pueda ser identificados los problemas y que tengan un abordaje sistémico, un abordaje integral, del cual, doctora, vamos a conversar de cuál es ese manejo integral desde el punto de vista de las opciones y alternativas que se tienen directamente para las articulaciones y que se tienen desde el punto de vista metabólico. Hacemos una breve pausa comercial y retornamos. Estamos conversando en esta mañana sobre la artrosis y su relación con la enfermedad metabólica. Ya retornamos. Hablamos ahora, luego de haber recorrido esa definición y haber comprendido la relación que hay entre la artrosis y la enfermedad metabólica, haber conocido los síntomas, haber determinado los métodos diagnósticos de estas condiciones, es pasar al abordaje. Pero también surge una pregunta previo a que hablemos del tratamiento y es: ¿cuáles son los sitios más frecuentes donde las personas con la artrosis metabólica, como usted nos ha enseñado en esta mañana este término, se presenta con mayor frecuencia? ¿Qué articulaciones bajo este contexto, aunque ya nos ha dicho que puede presentarse en todo el cuerpo, suelen ser donde las personas manifiestan mayor síntomas, mayores molestias? Definitivamente rodilla, manos y columna. Esos serían los 3 sitios más frecuentes. Y este es a diferencia de esa relación en una artritis ya puramente mecánica, postraumática, donde, como usted lo mencionaba, aquí las manos no llevarían ese orden. Exacto. Siempre sigue siendo rodilla, entiendo. Sí, rodilla es bien metabólico. frecuente, cadera, por ejemplo, si la relacionamos con el fenotipo de la edad, sería rodilla, cadera, ¿verdad? Columna. De repente manos no es tan frecuente en nuestro país. Si vamos a la incidencia en otros países, en Estados Unidos, sí, manos sería bien frecuente. Y bien frecuente independientemente sea metabólica. Exacto, o no. independientemente metabólica o no. Interesante. Sí. Cuando hablamos de ese abordaje integral, vamos a ir desarrollando cada una de las fases en ese manejo. Pero una vez que ya está el diagnóstico de la artrosis y se ha encontrado alguna relación existente con otras enfermedades asociadas y este tipo de trastorno, con elevaciones de la glucosa o elevaciones de la insulina, ya con resistencia a la insulina y alteraciones del colesterol y los triglicéridos, ¿cómo empezar esa ruta del abordaje cuando ya tenemos nosotros en nuestro escritorio ya una serie de afectaciones que están ya dando manifestaciones sistémicas?
Ok, bueno, es un abordaje multidisciplinario en este caso, porque ya empezamos a trabajar con otras especialidades de la mano, por ejemplo, medicina interna para controlar todas estas enfermedades metabólicas, nutrición, porque tenemos que controlar también la parte nutricional para que haya una pérdida de peso, y también porque está visto que lo que comemos sí afecta y lo que comemos sí nos puede llevar a que haya mayor dolor articular cuando tenemos artrosis. Esto es algo bien interesante que voy a ampliar un poquito porque leí un artículo que realmente me llamó mucho la atención, pues todos hemos escuchado de la microbiota, que son esas bacterias que viven en nuestro intestino. Cuando nosotros tenemos una dieta que es rica en azúcares, rica en grasas, en alimentos ultraprocesados, se aumentan esas bacterias que producen inflamación. Y adivinen qué, hacen lo mismo. Estamos en un estado de inflamación crónica de bajo grado, que eso se traduce en mayor dolor en las articulaciones y que también puede venir a agravar este proceso de artrosis. Entonces también cuidar mucho de esa parte nutricional. Hay aspectos, como usted dice, que deben de involucrar o involucran otras especialidades en ese manejo integral. Porque si esa persona está teniendo ya manifestaciones articulares, si ya está teniendo ese problema de la artrosis y está asociándose a alteraciones metabólicas, debe de tener un abordaje integral. ¿Por qué? Porque la mejoría puede ser parcial. O sea, Claro. sí mejora a través de procedimientos, a través de medicamentos que vamos a hablar más adelante en relación a ese abordaje que se tiene. Pero no se consigue al 100% si esa persona está teniendo alteraciones en sus niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y la parte de la insulina. O sea, si hay alteraciones en sus pruebas laboratoriales, también va a existir un tipo de afectación que va a repercutir en la mejoría de las personas. Cuando ya empezamos a tratar y damos ese manejo integral, ya va la parte de nutrición, ya va la parte médica, clínica a intervenir, entonces, y ya se da ese abordaje. Desde su área en relación a la artrosis, ¿cómo podemos determinar las diferentes opciones que la persona tiene y cómo usted decide cuál es esa mejor opción que es una alternativa viable tomar para este caso en particular? Ok, bueno, lo primero que yo hago es determinar qué grado de artrosis es, porque existen 4 grados. Obviamente el grado 4, que es la artrosis más avanzada, ya requiere de un tratamiento quirúrgico. Pero en los primeros grados nosotros tenemos varias opciones de tratamiento que por supuesto van desde el manejo del dolor con analgésicos antiinflamatorios. También sumamos los condroprotectores, que son esos medicamentos que se llaman cisadoas. Son medicamentos de acción lenta contra la artrosis, como por ejemplo la glucosamina, el colágeno, la persea gratísima, que es un derivado del aguacate. Todos estos medicamentos realmente ayudan a nuestra salud articular. ¿Por qué? Porque enlentecen ese proceso de degradación del cartílago articular y en algunos de ellos bloquean esas enzimas que degradan el cartílago articular, que se llaman metaloproteasas. Entonces, esta es una línea muy importante de tratamiento. Como yo les digo a mis pacientes, el cartílago articular que se perdió lamentablemente es irreversible, no se regenera. Pero sí podemos hacer algo por el cartílago que queda y enlentecer esa progresión de la enfermedad. ¿Para qué? Para que una artrosis grado 1, 2 no se convierta en una artrosis grado 4. Eso es lo que siempre buscamos. El proceso de la artrosis va lento, no es algo que en un año vamos a pasar de artrosis grado 1 a grado 4. Entonces es por eso que estos fármacos realmente ayudan a mantener ese cartílago articular que aún tienen los pacientes. ¿Qué interés genera sin duda el tema de buscar alternativas? Porque usted está haciendo sus cambios de estilo de vida, usted está mejorando esos valores, pero sin duda, hoy por hoy, usted está presentando un dolor
en la articulación y que requiere un tipo de abordaje, que requiere un tipo de manejo. Cuando usted hablaba de componentes, en este caso el colágeno, la glucosamina, en esas personas que tienen dolor articular, que tienen molestias al deambular, ¿qué tan efectivo suele ser? Lo hemos visto a través de un producto, en este caso tengo que mencionarlo, como es el Movicil Duo, que es un producto que tiene ese componente. ¿Qué beneficios tiene el juntar el colágeno con la glucosamina? ¿Y cuál diría usted que es el perfil de la persona que debería de tomarlo? Ok, bueno, realmente todo paciente con artrosis debería de tomar condroprotectores, que son estos dos medicamentos que usted menciona. Sí. Yo realmente desde que diagnostico a un paciente con artrosis, sin importar el grado, siempre dejo condroprotectores asociados. Le explico por qué. Tal vez esa rodilla ya tiene una indicación quirúrgica, pero siempre le digo a mis pacientes, usted tiene otra rodilla, usted tiene cadera, tiene manos, tiene columna. Entonces la idea de este tratamiento es poder evitar que las otras articulaciones terminen como esa rodilla que quizás ya tiene una artrosis muy avanzada. Entonces, es importante definir hoy que puede haber una articulación que es la más afectada y a veces son las rodillas y una rodilla está más afectada que la otra. Pero el hecho es que no solamente puede estar pensando en la rodilla, porque entendería yo que el riesgo de desarrollar artrosis en otra articulación es mucho más frecuente que alguien que no tiene ninguna afectación. O sea, está más seguro usted de que se le vaya a afectar el hombro a comparación a una persona que no tiene artrosis. Correcto. Sí, lo vemos súper frecuente que pacientes que tienen una rodilla con artrosis, también su otra rodilla tiene artrosis. Si hacemos rayos X de la cadera, definitivamente podemos ver cambios ya en el cartílago articular. Quizás no sean cambios lo suficientemente grandes como para provocar un motivo de consulta. No duele la articulación, pero ya vemos que hay signos de desgaste. Entonces es por eso que, sin importar el grado de artrosis, yo siempre uso los condroprotectores como una línea de tratamiento. También debemos de recordar que esta es una enfermedad crónica. Esta es una enfermedad que lastimosamente no tiene cura. Es así como cuando tenemos diabetes, que ya sabemos que siempre vamos a tener que tomar esa pastilla, ¿verdad? Pero en la artrosis muchas veces se comete el error que se da el tratamiento para manejo del dolor y luego nos olvidamos del asunto y la enfermedad sigue progresando. Una de las preguntas que las personas nos realizan es ¿por cuánto tiempo tomar estos protectores, condroprotectores? ¿Es necesario tomarlos permanentemente? Es una de las preguntas. Vamos a ver, normalmente nosotros hacemos ciclos de 3 meses, luego le decimos al paciente que puede tomar un descanso, una pausa de 2 meses. En realidad, si el paciente quiere y puede tomar estos medicamentos de manera continua, no hay ninguna contraindicación. Dependerá mucho de la condición del paciente, de la respuesta que está teniendo y muchas veces las personas nos dicen, doctor, ¿lo puedo seguir tomando? ¿Puedo continuar? Y como usted bien lo menciona, nosotros lo autorizamos en función a la mejoría que ellos puedan estar presentando. Pero también, doctor, es bien importante porque hay otras alternativas antes de llegar a una condición quirúrgica. Me llamaba mucho la atención el tema del ácido hialurónico. Recuerdo yo que en mis inicios como médico especialista en medicina interna tenía muchos casos que refería al ortopeda para colocar inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. Y realmente en aquellos años, estamos hablando hace más de 10 años, miraba yo cómo le mejoraba. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el fin, el propósito que se busca con el ácido hialurónico? ¿Qué trabajo hacen las articulaciones? Bien, el ácido hialurónico tiene dos propiedades. Número uno, tiene una propiedad mecánica, porque al ser un líquido que es viscoso, da mayor amortiguación a la articulación porque aumenta
esa viscosidad que tiene el líquido que tenemos dentro de nuestra rodilla. Además de eso, lubrica la rodilla, entonces mejora ese roce que hay en las articulaciones. Usted ha escuchado cómo los pacientes con artrosis se quejan constantemente de que le truenan las rodillas, de que hay un crujido en las rodillas. Entonces el ácido hialurónico ayuda mucho a lubricar la articulación. Y el otro efecto que tiene, como el ácido hialurónico es parte del cartílago articular, tiene un efecto que estimula la síntesis de colágeno dentro del cartílago articular y reduce el dolor. Entonces sí es una alternativa y hay diferentes esquemas. Hay diferentes esquemas de aplicación. ¿Cuál es el que usted más recomienda en estos casos? Fíjese que yo lo veo más dependiendo del grado de artrosis que tiene el paciente. En pacientes que tienen artrosis grado 1 o por ejemplo esos pacientes que de repente son atletas, hacen mucha actividad física, no tienen todavía cambios radiológicos pero hay dolor, en esos pacientes yo hago aplicaciones de una vez al año. ¿Ok? Una vez al año. Una vez al año, sí. Pero ya en pacientes que tienen una artrosis grado 2, grado 3 incluso, que ya están bastante sintomáticos, yo uso protocolos de cada 3 meses. Aplicaciones de ácido hialurónico cada 3 meses. Y eso funciona muy bien. Y esas terapias sin duda pueden ser empleadas ante cualquier grado de artrosis. Lógicamente entendería yo que los resultados y beneficios mayores serán en un grado menor de afectación. Claro, el efecto realmente en las articulaciones, como usted lo menciona, a menor grado, pues una mayor respuesta. Sin embargo, déjeme decirle que yo he visto muy buenos resultados en pacientes con artrosis grado 2, grado 3, pacientes que muchas veces ya se les había indicado una cirugía, habían acudido por una segunda opinión y pues yo les dije, ok, intentemos este manejo conservador, intentemos este protocolo con condroprotectores vía oral, con infiltraciones de ácido hialurónico, con fisioterapia y para mi sorpresa realmente he tenido muy buenos resultados sin tener que llegar a la cirugía. La cirugía no debería de ser nunca la primera opción. A ver, a mí me encanta operar, me encanta poder hacer reemplazos articulares, pero realmente nos enfocamos más en la calidad de vida del paciente. Y si usted le puede brindar una opción no quirúrgica, creo que vale la pena intentarla. Sin duda alguna, hoy hemos conocido también de alternativas que uno puede emplear y que usted a través de su especialidad viene ahora a presentar y que son métodos que si bien es cierto, tienen una mínima invasión, por llamarlo de esa manera, porque es una inyección puesta en las articulaciones, es una muy buena alternativa y de lo cual yo sí puedo dar también certeza de lo mismo, porque hemos visto pacientes cómo han mejorado su condición. Mientras llevan el proceso de ese cambio de estilo de vida, porque recuerden, estamos hablando de la artrosis metabólica, una condición que si usted no mejora todo de manera integral, sin duda le dejará repercusiones. Doctora, ya estamos al término del tema de la semana. ¿Qué mensaje le quiere dejar a la población que sin duda hoy ha quedado inquietada con el tema, a buscar alternativas y no solamente quedarse con las alternativas de las cuales hemos hablado, farmacológicas, terapéuticas, sino que también esas alternativas a nivel integral, a nivel de ese cambio de estilo de vida que hoy nuevamente venimos a proponerle a usted para que mejore esa condición? No sin antes mencionar la pregunta que me han estado realizando, dónde poder ubicar a la doctora Stephanie Wagner para tener una atención. Siento que esta parte del tema articular y del ácido hialurónico ha despertado un interés muy alto en la población y que consultan mucho en relación a el ácido hialurónico en el punto de puede colocarse una persona con diabetes, dice si es hipertensa, esto no lleva esteroides. Exacto, no lleva esteroides, tiene esa ventaja. A ver, no es que el esteroide es malo, porque yo creo que el esteroide ha sido muy satanizado, ¿verdad?
muchas personas piensan que es malo infiltrar esteroide en las articulaciones. Realmente cuando es necesario, si es un paciente que está con muchísimo dolor, muchísima inflamación, el esteroide está bien indicado. El problema es el abuso del esteroide. Si nosotros hacemos más de 3, 4 infiltraciones, ciertamente empezamos a dañar el cartílago articular, porque el esteroide ya en dosis altas tiene un efecto condrotóxico, no daña más el cartílago articular. Entonces, por ejemplo, yo en mi clínica, si tengo un paciente que tiene mucho dolor, podré aplicar una vez esteroide para calmar ese dolor, pero posteriormente complemento esa terapia con opciones que no perjudican el cartílago articular, como el ácido hialurónico, que tiene muchos efectos positivos sobre el cartílago articular. Y a raíz de esta expectativa, doctora, ¿es en Hospital Dime que está su consulta? Sí. ¿Durante la semana? Durante la semana, de lunes a viernes por la tarde. A partir de la 1:30 a las 6:30 estoy ahí en el hospital. Perfecto. ¿Y qué mensaje le quiere dejar a la población que hoy ha estado atenta a esta disertación, a esta presentación de esta relación novedosa de la artrosis y enfermedad metabólica? Pues como todo, su cuerpo siempre le da señales. No dejen que ese dolor que han sentido en la rodilla, en la mano o en la columna deje pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como dijo el doctor, todo lo que tratamos a tiempo pues tiene un mejor pronóstico. Cuiden su alimentación, cuiden sus enfermedades de base, ejercítense, porque todo esto va a evitar que ustedes tengan una artrosis metabólica. Agradecido, doctora, con su participación Muchas en gracias, esta doctor. mañana. Gracias por brindarnos de su tiempo para conversar sobre estos temas que sin duda alguna son de impacto y que generarán ese impacto en cada una de las personas que nos ha escuchado o nos ha visto a través de las diferentes plataformas. Doctora, un placer. Un placer, doctor. Despedimos el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Por hoy su consulta ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.